tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Criptos. Mi nombre es Gabriel. Tenemos 9 de septiembre de 2022, 18:32 horas desde aquí, desde España peninsular. Un saludo desde donde nos estén viendo. Bueno, vaya semanita. Por un lado, noticias bastante, algunas contradictorias a nivel de los mercados. Hemos tenido conferencia de prensa por parte del Banco Central Europeo. Hemos tenido también tipos o tasas para la zona euro por parte del Banco Central Europeo también. Hemos tenido de la Reserva Federal, tuvimos a Powell en el día, antes de ayer, respecto a, perdón, ayer mismo creo que fue, sí, ayer mismo fue Powell directamente también de la Reserva Federal, al unísono junto con Lagarde del Banco Central Europeo. Todo eso llevó a que hubiera cierta volatilidad en mercados, por supuesto que en las criptos, en los futuros, en los índices, etcétera. Y hay algo que me llamó un poco la atención y ayer me pareció muy interesante porque venía un poco al hilo de lo que estaba digamos, ya desde tiempo atrás que habíamos anunciado, también en tiempo de criptos, donde había hecho un especial al respecto, y también respecto a lo que se dijo ayer. Hubo una pregunta que se le hizo a Powell en la entrevista sobre las criptomonedas, literal y directamente, algo que me llamó mucho la atención, sobre todo en rueda de prensa. Suelen salir estos comentarios así un poco, ¿no? Si Warren Buffett, que si este, que si lo otro, que ya les conocemos lo que piensan de las criptos. No esperaba menos tampoco de Powell, o sea, imagínense, presidente de la Reserva Federal, ¿qué iba a decir? No iba a decir, me encanta Bitcoin, acabo de comprar y espero que suba, ojalá, pero no. Pero bueno, independientemente de eso, dijo algo muy interesante. Primero que nada, vale, desprestigió un poco o le quitó crédito a, a Bitcoin y al resto, porque habló genéricamente como diciendo, bueno, lo hizo con una sonrisa como para enfatizar más aún su posible desprecio, en donde decía que, bueno, sí, está al tanto la Reserva Federal y la SEC de que a uso privado se hacen intercambios, etcétera, pero claro que es algo que no tiene respaldo detrás, no hay nada detrás, como si el dólar ahora lo tuviera, o si el euro lo tuviera, o no sé, si el propio oro, los futuros tuvieran ese respaldo físico, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a no entrar en ese tema porque sé que hay defensores de que detrás de Bitcoin no hay nada y que sí detrás de un dólar, por ejemplo. Yo siempre, si se analizara muy en profundidad a nivel de fundamentales y todo, se podría empezar a debatir al respecto, pero bueno, respeto a todas las opiniones, independientemente del nivel de conocimiento que tengan. Pero dijo algo muy interesante y habló de las stablecoins. Literal, fue la palabra que usó. Y ahí fue cuando se me encendió la alerta y continué a escucharle con más atención, porque hablaba de que era diferente. Estamos hablando de un USDT, USDC, estamos hablando de este tipo de cosas, porque para él son la base o son un poco la referencia de lo que puede ser. No dijo eso sí, dijo que las stablecoins eran un tema diferente. O sea, no dijo tampoco son la hostia buenísimo, pero dijo, vaya, es diferente. O sea, habló mal de Bitcoin y el resto de criptos, pero de eso no. Entonces se le preguntó por las digital currencies. Y él ahí un poco corrió el bulto de nuevo, como se dice aquí en España, o sea, lo puso de lado y dijo, no, que de eso todavía no se habla. Claro, Biden ya en 2021 pidió que se empezara a trabajar en el proyecto del dólar digital y habló del stablecoin, que puede ser una referencia muy remota de lo que es un dólar digital en el futuro, un dólar americano digital, dólar norteamericano digital, para que nadie se ofenda cuando digo americano o no, pero dólar norteamericano digital lo relaciono un poco con la stablecoin. Bien, hasta aquí todo bien. ¿Nos está preparando para algo a favor de una parte del mundo de las criptos y en contra de las otras? Sabemos también lo que se busca con las monedas digitales. El yuan ya está funcionando a nivel de pruebas experimental, con pocos volúmenes, pero está funcionando. Rusia volvió a ratificar aquí mismo desde Negocios Televisión en 2 o 3 vídeos mínimo de las últimas 3, 4 semanas he comentado esta noticia, tanto en cierre de Wall Street como en algún vídeo suelto de lo que están aquí colgados.
que hablaba de que el rublo digital ya también está en proceso de salir se calcula que entre el año que viene y 2024, quizás Rusia lo haga antes, conjuntamente un poco dándole apoyo al yuan digital por esto del movimiento de nueva desdolarización a nivel internacional por parte de los BRICS, que por cierto, los BRICS, la sigla ya va a quedar corta, son casi 14 países adicionales, cuidado, hasta Argentina ahora está manejando también unirse al programa BRICS, o sea que da para mucho. Eso ya se verá en los próximos años, pero hay una guerra férrea de divisas a nivel mundial para quitarle el poder al dólar americano. El dólar americano lleva desde los años 60 aproximadamente acaparándolo todo, materias primas, etcétera. Y sabemos bien que el uso del dólar americano fue sobre todo por ser el petrodólar, y por ser el petrodólar acaparó absolutamente todo. Bien, pero ¿qué pasa si el petrodólar mañana deja de ser petrodólar y puede ser un petro otra cosa? O el comercio de energía y de materias primas para energía se utilizaran en volúmenes similares en 2 o 3 monedas diferentes. ¿Qué pasaría con esa fuerza del dólar? ¿Qué pasaría con ese respaldo? Ya no es el dólar tan usado, no sería tan usado. Eso le quitaría valor. Pero bueno, esa es otra historia también. Pero me llamó la atención otra noticia también que vino de Rusia, justo esta semana. Y hablaban de que el Kremlin, el Banco Central de Rusia, veían con buenos ojos y autorizaban, 2020 lo prohibieron, pero ahora autorizaban para transferencias transfronterizas las criptomonedas. En una de las preguntas que se le hicieron también al Banco Central de Rusia sobre si podía ser quizás para aceptar el pago a cambio de petróleo, etcétera, o gas, las criptomonedas dijeron que para eso no había todavía ninguna comunicación ni ninguna opinión al respecto. Cuidado con esto, cuidado aparte con esta no prohibición y esta autorización y permiso también por parte de Rusia de utilizar criptomonedas para para el comercio transfronterizo, como lo dijeron, no para uso interno, pero cuidado porque va a abrir puertas a determinados ingresos de capital, quizás para Bitcoin, Ethereum, etcétera. Y otra cosa, volviendo a Powell, tenemos que las monedas digitales, parece ser, por lo que estuve indagando también, de que podrían utilizar una de las capas o una de las redes o la red de Ethereum, alguna de ellas. Cuidado con esto, porque entonces ya se necesitaría de una red basada en la blockchain de una criptomoneda, o sea, blockchain propia, cadena de bloques propia, para lo que va a ser la réplica o posible réplica de lo que va a ser una divisa digital. Y esto lo cambia todo. Y a ver cómo van a arreglar eso de que antes hablábamos mal y ahora hablamos bien. Yo me recuerdo a Warren Buffett hace muchos años, quizá la mayoría de ustedes que entraron hace unos pocos años en los mercados financieros, cuando salió Twitter a cotizar, Twitter, la acción. Una de las cosas que dijo es, no la quiero ver ni en broma, que era basura para él, como una red social cotizando iba a poder valer algo. Algo similar se habló de Facebook en su día. Pues BlackRock, por supuesto, su empresa gestora lleva 3, 4 años invirtiendo en ella, en las dos, en Twitter y en Facebook. Que al principio está muy bien hablar y sacar un poco de propaganda porque soy fulano de tal, pero a veces no se sabe tan de lo que se habla. Y se hablaba mal de Bitcoin, él mismo fue uno de los primeros que llegó a decir, no sé si fue él u otra persona, uno de renombre también, no cambiaría todo el mercado cripto ni por $125. Ya te gustaría que fuera así. Y sobre todo si lo hubieras hecho en 2010, 2011, cuando los primeros que entramos en este mundo confiamos desde el primer día. Bien, no importa. 12 años de historia para Bitcoin, subidas, bajadas, caídas del 83, 87%, casi un 90% de caídas. Recuerdo muy bien, por supuesto, la guerra continua, tanto en octubre como en noviembre, cuando todo el mundo decía que se iba a 100.000 y yo decía creo que se va a 30 y vaya que sí me gané discusiones, las mismas casi que tengo ahora, para los que dicen que se va a 5, a 3, a 2 o que no vale nada y yo digo lo contrario. Pero bueno, las he pasado estas etapas y las pasaré en el futuro, pero me recuerdo que cuando llegó a 10 Bitcoin, $10, era burbuja. Yo lo viví, porque yo entré en 2010 con ellas. Cuando llegó a 100, era burbuja. Cuando llegó a 1000, era burbuja. Cuando llegó a 10.000, era burbuja. Cuando llegue a 100.000, será burbuja. Así que
El camino de Bitcoin ahí está. Por un lado se habla mal, por un lado se habla bien, por un lado se quiere fiscalizar al máximo, por otro lado se le quiere dar libertad. Da igual cómo hablen de Bitcoin, cómo hablen de las criptos, cómo hablen de nosotros, cómo hablen de tiempo de criptos. Lo importante es que hablen y que hablen de criptos, de Bitcoin y de tiempo de criptos. Así que ahora sí, vamos a pasar a